Por Jacobasi TV, como lo hacemos cada semana, y como también ustedes tienen la posibilidad luego de volver a ver el programa a través de las redes sociales, a través del canal de YouTube. Así que es un gusto poder estar una nueva semana con ustedes aquí en esta pantalla. Vamos a tratar hoy, en el comienzo de nuestro programa, algo que tiene que ver con la institucionalidad, algo de lo que tanto se habla. Cuando alguien menciona algo sobre el gobierno nacional, se dice que, bueno, la parte económica es como que se quiere separar, ¿no? La parte económica anda mal, pero la institucionalidad, ¿y será que anda tan bien la institucionalidad? Hoy quiero hablar un poquito de una de las instituciones de la democracia. Pero antes de eso, déjeme hacer un par de reflexiones sobre el reportaje que el presidente de la Nación le concedió a un periodista, Luis Majul, que no es precisamente un periodista adversario al presidente, ni de postura diametralmente opuesta. Y hubieron algunos pasajes que todos a lo mejor hemos escuchado en reiteraciones a través de las radios o a través de la lectura en internet, algunos pasajes que realmente son llamativos en labios del presidente de la Nación. Por ejemplo, el presidente reconoce que su padre, su difunto padre, fallecido hace muy pocos días, había cometido delitos durante el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, con el tema de las coimas o sobornos, o como quieran llamarlo. Ahora, uno se pregunta, es el presidente de la Nación, anteriormente era jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Digo, uno se pregunta, un funcionario público de tal envergadura, con rango gubernamental, es decir, jefe de la ciudad de Buenos Aires, rango de gobernador y presidente de la Nación, ni que hablar, no está obligado a denunciar si conoce esos ilícitos. También es cierto que hay ilícitos que vienen desde antes de los gobiernos mencionados, porque lo que todo el mundo conoce con respecto al correo argentino, la transacción que hubo fue durante el gobierno de Carlos Menem. También está el tema de las autopistas, hay muchas cosas que uno dice, como un funcionario público de primera línea no está obligado a denunciar si conoce un ilícito aún por parte de su familia, como lo ha dicho el presidente en la apertura de sesiones, y quiero creerle que está dispuesto a comparecer ante la justicia, él, su primo, su hermano, quien fuere. Y por allí también escuché en el discurso del presidente de la Nación que trataba a la expresidenta como alejada de la realidad, como que no comprendía la realidad, como que
no entendía la realidad, tal vez queriendo endilgar a la expresidenta una obnubilación, una alienación. Y yo me preguntaba cuando escuchaba esto, digo, ¿y el presidente Macri que nos estaba diciendo que todo está mejor, que la inflación va a bajar, y vemos que los índices marcan todo lo contrario? Todo lo que se prometió en la campaña, eliminar impuestos a las ganancias en los sueldos de los trabajadores, bajar la pobreza, bajar la inflación. Digo, si el presidente hace una lectura y dice que todo está mejorando y la gente percibe otra cosa, digo, me parece que también hay un sentido de alejamiento de la realidad en el presidente de la nación. Más aún, cuando le preguntan al señor presidente si ha visto el video que Cristina Fernández de Kirchner, su principal opositora, esa a la cual el gobierno nacional se desvive por instalar como la oposición a quien endilga todos los males sabidos y por haber, dice que no vio el video que preparó Cristina o sus asesores con respecto al viaje a Cuba ante la enfermedad de su hija. Me cuesta creerlo, porque lo hemos visto en las redes sociales y se supone que el presidente de la nación, que tuitea, que tiene Facebook, que tiene asesores y tiene a Durán Barba, que algún peso le dará, le dirá, mirá el video. Me cuesta creerle al presidente que diga, no vi el video. Me cuesta creerle. Y por supuesto, en algunos puntos de ese reportaje, el presidente aparecía enojado. No sé enojado con qué, o con quién, o si merecemos un enojo del presidente. Pero es cierto que hay muchos errores en ese reportaje cometidos por el presidente. Por ejemplo, decir que Labaña había sido el que había impuesto las retenciones al agro, cuando en realidad fue Lenikov, pero independientemente, así hubiese sido Labaña. Digo, este gobierno quitó las retenciones al agro, pero las volvió a poner ni bien el Fondo Monetario Internacional se lo pidió. Entonces, yo creo que hay una suerte de disociación de la realidad en las cosas que escuchamos en ese reportaje. No en todas, tal vez, por supuesto, varios pasajes del reportaje fueron por cualquier lado, pero siempre uno pone atención en determinados aspectos y dice, bueno, si en esto el presidente está mal informado, ¿qué pasará en otros ámbitos? Y yo traigo esta colación por el tema que les proponía en el comienzo, el de la institucionalidad. Porque nosotros tenemos que pensar en esta democracia que tenemos, en el juego, en el rol que están cumpliendo las instituciones, en el que creemos que deberían cumplir. Y vemos una división de poderes, tal vez la vemos, tal vez se les dibuja por momentos, y uno de los poderes, ustedes saben que el poder ejecutivo es elegido por el voto de la gente, nosotros elegimos presidente, el poder legislativo también es elegido y tiene una duración, el mandato presidencial como el mandato de los diputados y de los senadores. Pues ahora bien, si en este caso hay un tercer poder, que es el poder judicial, que no tiene ni elección de la gente, ni tiene tampoco periodos, porque
que los jueces son designados y quedan hasta que se porten mal y les hagan seguramente algún juicio político en ese caso, o no, como hemos visto en los últimos años. Así que me quería referir hoy a la justicia, porque es el poder que tienen que garantizar, porque de alguna forma las leyes tienen que perdurar y servir tanto para peronistas, para radicales, para Unidad Ciudadana, para Cambiemos, para todos en forma igual, desde el punto de vista del pensamiento político. Y si lo quiere, tiene que servir del mismo punto de vista para quienes tienen distintos o pertenecen a distintos estratos sociales. Es decir, la ley tiene que mirar de igual forma las cuestiones, vengan de donde vengan. La ley, la legislación puede ser rastreada un poquito hacia atrás y me tomo simplemente 30 segundos para recordar una gran diferencia que hay entre la justicia en términos orientales y occidentales. Cuando uno habla de justicia, sobre todo en la tradición oriental, se habla de complemento, de complementar, es decir, ¿qué era hacer justicia para los orientales? Y era darle lo que le faltaba al que le faltaba, era compensar, equilibrar. Eso era hacer justicia. Al que necesitaba, se le compensaba por lo que le faltaba. El sentido occidental de la justicia cambió un poco el término, con el derecho romano y todo lo que vino después, y sabemos que en términos occidentales la justicia es dar a cada uno lo que le corresponda. Hay una gran diferencia entre compensar lo que le falta a uno o darle a cada uno lo que le corresponda. Son dos miradas distintas. Lo cierto es que cuando nosotros aspiramos a tener el servicio de justicia como uno de los poderes de la democracia, aspiramos a que se ponga en marcha el mecanismo que nos garantice a los ciudadanos igualdad de derechos frente a las legislaciones. Y esto pareciera que no siempre sucede. Primero, arrancamos con los jueces de la servilleta. ¿Lo recuerda o no lo recuerda? Fue el momento cuando el ministro Cavallo, entonces ministro de Economía, en su informe, en un informe que le le impusieron realizar frente a legisladores nacionales, mencionó por primera vez aquel tema de los jueces que eran afines al Ejecutivo, un poder que tendría que ser independiente y que de alguna forma, por compra de voluntades, por el mecanismo que fuera, eran afines al Ejecutivo. La famosa servilleta de Corach, decía Cavallo que Corach en una servilleta le había escrito los nombres de los jueces que eran afines al gobierno, como diciéndole, bueno, con estos jueces no vas a tener problema. Jueces federales. Entre esos jueces estaba Claudio Bonadío, quien actualmente está llevando adelante la llamada causa de los cuadernos, investigando causas de corrupción del gobierno anterior, que tiene distintas aristas, la causa de los hoteles, de la obra pública, en fin. Usted sabe que hay un montón de causas, a punto tal de que la expresidenta fue citada a 8 indagatorias en un mismo día, en un hecho inusual, por supuesto, para la justicia. Pero este juez Bonadío, es uno de esos jueces de la servilleta. Entonces uno, en principio, dice, bueno, a ver,
¿por qué figuraba allí el juez Bonadío? Y de ahí para adelante, ¿qué es lo que ha hecho? Porque ha tenido varias denuncias el juez Bonadío, como muchos otros jueces, que son denunciados en donde se supone que es el ámbito para juzgarlos, que es el Consejo de la Magistratura. Pero allí es donde interviene nuevamente el poder político, fundamentalmente del Ejecutivo, que suele tener las mayorías en esa comisión y que se mete también en los colegios de abogados. Sabemos que los colegios de abogados, cuando hacen sus elecciones, también tienen sus orientaciones políticas. Y entonces, claro, los representantes del Senado, los diputados, de los colegios de abogados, y están empapados de un tinte político. Y ahí donde hay que juzgar a esos jueces, nos hemos encontrado con que no se juzga a jueces. Son escasos los casos de jueces que pueden llegar a la destitución a través de este mecanismo. Es más, últimamente hasta el mismo presidente Macri le ha aceptado renuncia a jueces diciendo, bueno, mejor que se vayan a que tengan que atravesar un juicio político. No, ¿por qué? Entonces, Bonadío, que tiene varias de estas cuestiones, está investigando. Y también está investigando el fiscal Stornelli, que ahora aparece con cuestionamientos por estar vinculado a un ex supuesto abogado, D'Alessio, que extorsionaba a algunos empresarios. Pero lo peor del caso D'Alessio no es lo que hemos estado diciendo de la extorsión a los empresarios, sino los mecanismos. ¿Por qué? Porque la investigación del juez Padilla, que se presentó en el Congreso, en la Comisión de Libertad de Expresión, porque la otra comisión que le correspondía no quiso tomarle, digamos, su declaración o como quieran llamarle. Bueno, estuvo 4 horas y media exponiendo en el Congreso el juez Padilla de Dolores, juez de Dolores, en donde desentrañaba o comunicaba que había una red de espionaje en donde se usaban los servicios de inteligencia para hacer espionaje a empresarios, a políticos. Y esto no es nuevo, porque todos sabemos que la CIDE se ha utilizado, y ahora llamada AFI, para elaborar carpetas, en lugar de hacer el trabajo de inteligencia que debiera hacerse en los estados, es un equivalente a la CIA estadounidense. Nuestros servicios de inteligencia se han dedicado por años, no es de este gobierno, esto viene de años, a hacer inteligencia sobre periodistas, sobre empresarios, sobre jueces, abogados, fiscales, políticos. Y nos encontramos vuelta a vuelta con las famosas carpetas, ¿no? Cuando hablamos del carpetazo, bueno, son carpetas, expedientes juntados en función a investigaciones, que de alguna forma están socavando la misma institucionalidad de la democracia. Y luego nos encontramos con ejemplos que tenemos a veces cercanos. Recientemente aquí en la provincia de Río Negro hemos tenido el caso del análisis de la viabilidad o no de la candidatura de Beretilnec. Y esto lo ha analizado un fiscal del Tribunal Electoral diciendo que para él estaba en regla la candidatura de Beretilnec. Después lo analizó el Tribunal Electoral. Estamos hablando de todos abogados, con la misma ley, con la misma Constitución y con la misma ley electoral. No es que unos analizan una ley y otros a la otra, no. El fiscal dijo, está avalado.
El Superior Tribunal de Justicia dice, no está en condiciones. Hace lugar a la presentación del Frente para la Victoria y Cambiemos. Posteriormente, el procurador del Estado rionegrino, es decir, como el jefe de los fiscales, dice, sí, está avalado, está en condiciones. Y el Superior Tribunal de Justicia ratifica, sí, está en condiciones de ser candidato. Falta para estos días, para el 22, la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para ponerle como el monito y decidir ahí si va a ser o no va a ser candidato a gobernador Alberto Beretilnec. Pero independientemente de lo que la Corte Suprema de Justicia, que también sabemos que tiene sus internas, porque a veces votan 3-2, 4-1, digo, ¿cómo es posible que frente a una misma ley haya posturas diametralmente opuestas, como un sí o un no? Porque esto nos hace sentir que frente al sistema de administración de justicia, los ciudadanos, ustedes, yo, que no somos ni presidentes, ni expresidentas, ni tenemos 5 millones de dólares en una caja de seguridad, usted y yo, simples ciudadanos, estamos a expensas de la interpretación que cada juez pueda hacer de acuerdo a su opinión de una legislación determinada. Y muchas veces esto ocurre, pero no es de ahora. Simplemente que ahora se está dando en ámbitos políticos, en ámbitos de altos empresarios que nunca habían sido tocados antes, y se hace más visible. Pero esto de que uno, si tiene que presentar una causa o si tiene, y depende en qué juzgado caiga, va a ser la suerte que tenga. Sabemos de hace años que estamos escuchando hablar de jueces garantistas y no garantistas, o sea, como si hubiese dos tipos de forma de juzgar a las personas. Y seguramente le puede haber pasado a usted. A mí, por ejemplo, me ha pasado el caso de presentar 2 amparos similares, en ocasiones distintas, en uno haber sido concedido, sí, tiene razones, y en otro, no le corresponde. No. 2 cosas casi iguales, pero con distintos jueces. Entonces, esto es lo que le quería plantear hoy. ¿Frente a qué justicia estamos parados los ciudadanos de a pie, que no tenemos ni fueros, que no tenemos dinero, que no tenemos... ¿Frente a qué justicia estamos parados? ¿Y cómo se construye una justicia con pensamiento objetivo, independiente, ajustado a derecho, sin importar el nombre y el apellido de la persona que denuncia ni del acusado, sin importar los tiempos políticos, sin importar lo que tenga que afrontar ese juez? Recordemos que Ollarvide, por ejemplo, uno de los jueces que renunció hace poco tiempo, dijo que fue apretado. La expresión de él fue: me agarraron del cogote para que firmara un sobreseimiento al gobierno anterior. Entonces, digo yo, ¿cómo se reconstruye una justicia donde tenemos tantos jueces, fiscales, donde todo el elemento judicial, el mismo Consejo de la Magistratura, está tan viciado? ¿Cómo reconstruimos esa institución que es uno de los pilares de la democracia? Porque ya les digo, es lo que nos cambia, es lo que no elegimos nosotros, porque eligen otros por nosotros.
y es lo que perdura en el tiempo. Ya le digo, Bonadío viene desde el gobierno de Menem. Así que Bonadío, Rodríguez, Padilla, son todos jueces que empezamos a conocer, Ercolini, porque han tomado estado público a través de denuncias de unos contra otros. Es más, el juez Rodríguez, no hay quien lo quiera juzgar, porque son todos sus pares en Comodoro Pi. No se sabe quién va a terminar tomando el caso del juicio. Y así está nuestra justicia. Y es uno de los elementos por los cuales hay que empezar a reconstruir las instituciones para que esta democracia realmente no esté pasando lo que está pasando. Les pongo un ejemplo. Nosotros escuchamos cotidianamente hablar de la reparación histórica para los jubilados. Bueno, son derechos que tienen los jubilados y que de alguna forma el gobierno le dice, bueno, le vamos a pagar una parte, le vamos a pagar algo, hacemos un arreglo. Y sin embargo, muchas veces esos derechos de los jubilados, eso es reconocerle un derecho al jubilado, si no, no le pagarían nada. El jubilado tiene derechos. Ahora bien, cuando un jubilado gana un juicio que le lleva años y años y entonces apela y apela, y es un derecho que todos sabemos que le corresponde. Sin embargo, así y todo, el gobierno nacional no paga esos juicios, no paga esas sentencias, mira por otro lado, se hace el distraído. Y la justicia también, porque la Suprema Corte dice, sí, corresponde pagarle, pero no establece los mecanismos de pago, que es lo mismo que nada. Entonces, digo, la justicia tiene que empezar a defender un poco más a los ciudadanos, y la forma de defenderlos es cumpliendo el rol que le corresponde, sin mirar colores políticos, situaciones sociales, teniendo en cuenta todo lo que tiene que hacer una persona que ha cursado Derecho, que ha estudiado para llegar a ser lo que es, que ha hecho una carrera dentro, se supone que ha hecho una carrera dentro del Derecho. Entonces, hoy les quería plantear en estos minutos iniciales, lo vamos a charlar dentro de un ratito con Lorena Madsen, la diputada nacional que va a estar con nosotros aquí en Entre Líneas tras la pausa. Quería charlar sobre esto. Le voy a preguntar también sobre el tema de la justicia a Lorena Madsen, y le voy a preguntar sobre el presidente Macri. A ver si no es una mochila que tienen los radicales y de la cual se quieren empezar a despegar un poco. Pero pensemos un poquito entonces en la justicia. Hoy les propongo eso. Pensar en cómo está la administración de justicia. ¿Cuánto tiempo se demora para muchísimas cosas que usted y yo a lo mejor tenemos que reclamar? Y otras cosas salen de inmediato. ¿Cuánto tiempo se demora en liberar, por ejemplo, lo vemos en televisión, a un motochorro? Lo llaman así, lo llaman motochorro. ¿Y cuánto tiempo que tiene que estar la víctima luego dando vueltas y vueltas y vueltas? A mí me ha pasado. A mí me ha pasado en una ocasión donde, bueno, fui estafado con un automóvil que había comprado, faltaba arreglarle algunas cosas, colocarle el motor y eso, bueno, y de pronto, bueno, desapareció el vendedor, desapareció el auto, desapareció todo. Yo tenía los papeles, todo, pero bueno, nada más que los papeles. Y le cuento, me pasó esto, que tuve más inconvenientes yo, porque tuve que viajar a Bariloche unas cuantas veces, como siempre, citado a las 8 de la mañana, cosa que hay que ir un día antes. A veces para simplemente aclarar si en lugar de 10 kilómetros no fueron 8 o 9,
a ver si lo que yo había dicho era esto o no faltaba una coma. Y uno se cansa y deja y le ganan por vencido a veces, ¿no? Por estas cosas que nos pueden haber sucedido en más de una ocasión a nosotros, ¿no? Nos doblega a veces, a punto tal de que en Buenos Aires, un lugar donde suceden muchos ilícitos, tal vez por la cantidad de gente también, ya los robos de teléfonos celulares, la gente y prácticamente no inicia ningún expediente judicial, denuncia así a la compañía de teléfonos, pero no más que eso, porque es tanto y tan engorroso el trámite. Y hemos visto también cuántas víctimas de femicidio han tenido lugar y sin embargo han habido elementos previos, presentaciones previas, que parecieron no tener ningún efecto. Vieron cómo hay un montón de cosas que la justicia tendría que corregir, porque siempre decimos o hablamos, bueno, de los distintos poderes, ¿no? Del Ejecutivo y del Legislativo, que el diputado dijo esto, el senador, que no va, que cobra y no. Y la justicia también. Vamos a hacer la pausa. Aquí en Entre Líneas ya está con nosotros Lorena Madsen para charlar de todo lo que tiene que ver con su candidatura a la gobernación a las próximas elecciones aquí en la provincia de Río Negro. Quédese en Jacobacci TV.